Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy les invito a que levantemos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Padre de los cielos, gracias te doy por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Gracias, oh Dios, porque nos manifiesta tu amor, nos manifiesta tu dirección, tus cuidados. Padre, ¿cómo no alabarte y cómo no bendecirte, cómo no exaltarte? Si tú eres el Padre extraordinario, el Padre por excelencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de los montes. Ya estamos para concluir. Hoy vamos a ver otro monte extraordinario de enseñanzas incalculables, como es el Monte de los Olivos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, del 39 al 46, que nos dice de la siguiente manera. Y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Realmente las enseñanzas son incalculables, no terminaríamos. Voy a tomar solamente como algunitas de ellas. Y para empezar, pues miremos lo que era el Monte de los Olivos en las épocas bíblicas. Estaba cubierto por antiguos árboles de olivo, por eso su nombre. Y es una montaña al norte del monte Sión, con impresionante vista de la ciudad antigua, la ciudad de David y el valle de Cedrón. Si usted hoy va en este tiempo a Jerusalén, usted va a divisar de ahí una panorámica extraordinaria. Pero también ese fue un lugar donde Jesús animó a sus discípulos y les dio instrucciones para después que Él fuese crucificado. Él les dio instrucciones muy claras. Mateo 24, ahí lo encuentra. Y ahí pasó también la noche anterior a su arresto, en los jardines de Getsemaní. Fue en este monte donde lloró por Jerusalén. En Lucas 19:41 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Para poder comprender un poco más este pasaje, nos vamos a centrar hoy en Getsemaní, que es los jardines de Getsemaní, están ahí en el Monte de los Olivos. Vamos a mirar muchas de las enseñanzas que realmente han sido extraordinarias, por lo menos en mi caso. Y para ello yo quiero invitarle a buscar en su mente alguna experiencia de gran dificultad, algo que haya vivido, que le haya producido a usted mucha angustia, mucho dolor, mucho quebranto. Si ya lo ha pensado, cierre sus ojos y mire cuáles son los sentimientos que afloran en su memoria de esa experiencia. ¿Cuáles fueron los sentimientos que estuvo en ese momento y qué sentimientos afloran hoy? Y eso lo vamos a mirar ya para al final en el tiempo de oración. Porque vamos a ver todo lo que Dios nos enseña a través
de cómo manejar el dolor en la presencia de Dios a través de la oración. Y para poder entender eso que les acabo de decir, vamos a mirar el Getsemaní. Quiero que miremos y recordemos lo que significa Getsemaní. En arameo quiere decir prensa de aceite. Este era el instrumento que usaban para exprimir las olivas y extraer el aceite. Pensando en este proceso que se sigue para extraer el aceite, ¿acaso podemos pensar que la experiencia que vivió Jesús en el huerto, similar al que sigue con las olivas, fue lo que él realmente pudo experimentar? Yo diría que sí, y más. Porque realmente fue un proceso muy, muy fuerte. Ese es el único lugar donde vemos a Jesús gimiendo, intercediendo por él. Porque en muchos lugares usted lo ve gimiendo, intercediendo por otros, por nosotros que ni siquiera estábamos en proyectos. Pero en esta oportunidad lo está haciendo por él. Y está intercediendo hasta lo sumo. Él estaba enfrentando una situación extrema, la cual requería un clamor extremo. Debemos acudir al Padre tal como acudió Jesús en medio de la desesperación y del dolor, para ser fortalecidos y para tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. También este monte es testigo de la partida del Señor Jesús al cielo. Nosotros hoy tenemos nuestra esperanza en que Jesús regresará. Esa esperanza debe sostenernos y motivarnos a cumplir con la gran comisión. Ciertamente, cuando Jesús aceptó la encomienda del Padre, sabía a lo que se exponía. ¿Por qué Jesús estaba librando esa batalla? Es que ahora estaba viviendo en carne propia el peso del pecado de la humanidad. Había aceptado una carga muy pesada y la estaba viviendo en su carácter humano y no divino. Porque mucha gente piensa que él lo vivió en la parte divina y no, lo vivió como ser humano. Era necesario que la experimentara como ser humano para que pudiera entender nuestras cargas y los sentimientos que nos invaden en esos momentos. Para Dios, como padre, tuvo que haber sido un momento muy difícil. Dejar a su hijo solo para que sintiera el peso de la responsabilidad que había contraído. Era difícil porque a ningún padre, a ninguna madre le gusta ver sufrir a sus hijos. Jesús vuelve a enseñarnos la dependencia total y absoluta que él tenía con el Padre. Por eso, cuando él les habla a los discípulos y les exhorta, le dice, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. El énfasis aquí es la oración. Este es el mecanismo mediante el cual ellos, usted y yo podemos hacer frente a las dificultades. ¿Cuál es su Getsemaní? ¿Cuál es el momento de lucha que está viviendo que le exprime el alma y el cuerpo? ¿Está librando una batalla intensa entre la carne y el espíritu? Tiene dos opciones, la de dejarse vencer o la de agarrarse y aferrarse de la mano del Padre, rindiendo su vida y su voluntad a Él. ¿Quiere salir victorioso de Jesús Getsemaní? Confíe en medio de la batalla que Dios envía, que hace fluir, porque el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios hace fluir su Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Recuerdan que al comenzar la reflexión les pedí que pensaran en un momento, en una gran dificultad que hubieran experimentado y los sentimientos que esa situación les produjo? Ahora hagan un recuento basado a esa experiencia personal, pero acérquese a Jesús y sienta su dolor y su quebranto. Por eso yo le invito
Nunca se deje vencer por las derrotas. En Cristo, por fe, tenemos la victoria. Él nos hizo más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso les invito a que oremos. Padre de los cielos, gracias te doy por esta maravillosa enseñanza, Señor. Hoy, Señor, te colocamos cualquier circunstancia, dolor, que por muy grande que sea, bendito Dios, fue pequeño con respecto a lo que tú pasaste, porque tú cargaste en tu humanidad el pecado del mundo, Señor. Enfrentaste en tu humanidad la separación del Padre. Por eso hoy, bendito Dios de los cielos, ese sacrificio que fue extraordinario, para que nosotros pudiésemos disfrutar no solo de salvación, sino de libertad. No podemos dejarlo a un lado. Tenemos que cada día asirnos por tu Santo Espíritu a ti, el autor y consumador de nuestra fe, para que cada día nos volvamos más que victoriosos en ti. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, les habló Tina Núñez Barraza. La invitación es encontrarnos aquí en el día de mañana. Y les recuerdo, suscríbase a este canal. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.